Buenas tardes, buenos días, buenas noches, desde el momento que nos estén viendo. Hoy vamos a hablar un poco sobre la evaluación y la autoevaluación en los procesos educativos y académicos. Vamos a abordar distintas perspectivas en los paradigmas de evaluación, también sus limitaciones, como así también nuevas herramientas que nos van a permitir adaptarnos a nuestro contexto. Nosotros entendemos que este sistema educativo está en constante cambio. Hoy, en este contexto de pandemia, podemos ver que muchos de estos procesos evaluativos tuvieron sus limitaciones. Equipo de trabajo: Mayra Robles, Francisco Jerez, Lourdes Ayunta, Anaído Tongui y quien les habla, Nicolás Medina. Nos vamos a encargar de analizar, de interpretar todas estas metodologías de la evaluación, también acompañado a través de entrevistas, a través de encuestas, poder tener las dos miradas de los protagonistas principales de este proceso evaluativo, tanto los docentes como los alumnos. Los invitamos a que participen de nuestro análisis y de nuestra posterior reflexión. Ahora le paso la voz a mi compañera Lourdes Ayunta para comenzar con esta diapositiva. Bien, muchas gracias. Antes de empezar con nuestro tema central, primero tenemos que conceptualizar lo que es el concepto de evaluación. Evaluación llamamos a una actividad sistemática y continua que va a estar dentro de lo que es el proceso, ya sea educativo o de entrenamiento, que va a tener como objetivo el proporcionarnos una máxima información para poder mejorar estos procesos. Y reviendo lo que son los objetivos, revisando los planes, los programas, los métodos y recursos para poder facilitar y orientar y ayudar a los alumnos. Es decir, que la evaluación nos va a servir como una medida de control para nuestra intervención, ya sea como docentes o como entrenadores. También podemos decir que hay distintos tipos de evaluación. Tenemos la evaluación diagnóstica, sumativa y formativa. La evaluación diagnóstica lo que hace es reflejarnos las condiciones y posibilidades iniciales de nuestros alumnos. Los instrumentos que se van a utilizar en esta van a ser pruebas objetivas estructuradas, explorando la realidad que tienen nuestros alumnos. Por lo general, se realiza en el inicio de este proceso educativo y con los resultados lo que se hace es poder visualizar los conocimientos que tienen como base nuestros alumnos y poder así adecuar los elementos de este proceso de enseñanza-aprendizaje para que sea mucho más eficaz. Y por lo general esta información le sirve mucho más al docente como administrador y planificador de un proceso que a los alumnos. Luego tenemos el otro tipo de evaluación, que es la evaluación sumativa. Esta evaluación la tomamos como una forma para poder medir y juzgar el aprendizaje con el fin de certificarlo, de poder asegurar una calificación o determinar promociones. Por lo general, esta evaluación sumativa se realiza al finalizar un proceso educativo, ya sea al terminar una unidad didáctica, al terminar un curso o un año. Los instrumentos que va a utilizar van a ser pruebas objetivas que van a incluir muestras proporcionales de todo el aprendizaje que tenga el alumno y de acuerdo al nivel de logro que tenga se va a calificar. Luego tenemos la evaluación formativa. ¿Qué se realiza una evaluación formativa? Cuando se quiere averiguar si los objetivos de la enseñanza están siendo alcanzados y cómo se los puede mejorar para que al desempeño de los educandos o alumnos. Lo que tiene como función es poder regular o adecuar el ritmo de aprendizaje, enfatizar en los contenidos más valiosos y también poder generar una retroalimentación con el alumno desprendido de lo que son los exámenes. Por lo general, esta evaluación se va a realizar en todo el desarrollo del proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje. Por lo que esta evaluación es muy frecuente y su finalidad por lo general es localizar las deficiencias o los puntos débiles de nuestros alumnos, para poder focalizar ahí y buscar las maneras, los recursos para que este alumno los pueda mejorar y solucionar las situaciones problemáticas dentro de este proceso educativo. Bueno.
Bueno, para que una evaluación sea efectiva debe constar de 3 criterios fundamentales que son validez, confiabilidad y objetividad. Pero a su vez, estos criterios van a tener factores que afectan dichas evaluaciones. El primer criterio que tenemos en cuenta es la validez. La validez significa que la prueba que yo esté tomando, esté evaluando o esté realizando, mida lo que yo pretendo medir en ese momento. Y los factores que los van a afectar a estas evaluaciones van a ser, por ejemplo, que un dicho test o una evaluación va a estar determinada para un grupo, cierta cantidad de alumnos, en un momento determinado de un año. ¿Sí? Si yo elijo, por ejemplo, hacer evaluaciones escritas, en el caso de múltiples opciones, tengo que tener en cuenta que mis respuestas deben ser claras, porque si son confusas estas respuestas, va a perder validez esa evaluación que estoy tomando. En el caso de test o evaluaciones motoras, es importante la familiaridad del evaluado con el test. Los resultados se van a deber a la falta de aprendizaje, ¿sí? Y no a la falta del rendimiento. El otro criterio que se tiene que tener en cuenta es la confiabilidad, que es la capacidad de un test para demostrar consistencia y estabilidad en los puntajes. Esto quiere decir que tiene que ser preciso, tiene que tener calidad, que tiene que medir lo que yo pretendo medir. Y los factores que los van a afectar van a ser, por ejemplo, que un test sea muy largo, va a perder interés del alumno, va a perder la motivación, va a generar aburrimiento. También tenemos que tener en cuenta que las consignas deben ser claras, ¿sí? No deben tomarse muchas en un mismo día. El entorno en el cual se está tomando esta evaluación tiene que estar libre de cualquier distracción, porque los chicos se distraen fácilmente. Y el tercer criterio que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar una evaluación es la objetividad. La objetividad es el grado de uniformidad con el que varias personas nos pueden aplicar la misma evaluación. Cuanto más independiente sea la prueba o la evaluación con respecto al evaluador, se obtendrán mejores resultados que van a ser mucho más objetivos. Otros criterios que se deben tener en cuenta también a la hora de realizar una evaluación son la economía, que no sean muy largas, que no nos lleven mucho tiempo, que no nos cuesten mucho dinero y que además no involucren muchas personas. También que sean de fácil administración, es decir, que podamos usar gran número de participantes, que sean fácil de entender, que no generen dudas. El valor por el testeado, es decir, que los alumnos aprendan algo de lo que se les está evaluando con respecto a esas evaluaciones, que esos resultados los motiven, ¿sí? Y no tanto que generar grados, niveles después de una evaluación. También que generen interés, ¿sí? Cuanto más desafíos yo le pongo a una evaluación, va a ser mejor para los alumnos y va a generar mayor interés. Y las normas, que son valores representativos de una población en particular, dependiendo cuáles son las culturas que tenemos en cada población. Otro tipo de evaluación que se está utilizando con mayor frecuencia, tanto a nivel educativo como a nivel académico, que se lo utiliza con directivos, con docentes y con alumnos, es la autoevaluación. La autoevaluación es un método mediante el cual una persona se evalúa a sí misma en el cumplimiento o en el desempeño de sus tareas o de una tarea determinada. Para poder realizar esta autoevaluación, primero debemos conocernos a nosotros mismos, saber cuáles son nuestras áreas de fortaleza y nuestras áreas de mejora. ¿Qué queremos decir con áreas de fortaleza? Áreas de fortaleza son aquellos aspectos en los cuales una persona se destaca por su excelencia. Y las áreas de fortaleza, de mejora, son aquellos lugares o los puntos débiles que tenemos nosotros, los individuos, y en los cuales debemos trabajar para poder mejorar.
Una buena autoevaluación debe tener siempre estas dos áreas en cuenta y no poder dejar ninguna de lado. La evaluación tradicional es realizada por el profesor y va a determinar el grado de conocimiento, el grado de aprendizaje de sus alumnos, ¿sí? La evaluación clásica, si bien es un componente muy importante en el nivel educativo, no siempre permite que el alumno comprenda cuáles son sus fallas, cuáles son sus falencias en el proceso de aprendizaje que él está llevando a cabo. Entonces, lo que se empezó a utilizar es la autoevaluación, que se la está usando como un paradigma revolucionario en la educación, ya que busca que el alumno pueda comprender, ¿sí?, qué es lo que le está fallando, cuáles son los lugares, los aspectos a los que tiene que transformar para ser más activo, para poder mejorar su propio aprendizaje. La autoevaluación es un proceso que con la participación tanto de directivos como docentes y alumnos brinda la posibilidad de que las instituciones educativas realicen un diagnóstico sobre sus fortalezas, debilidades y desafíos. Muy buen aporte, Anaí. También algo más o un aspecto a considerar es que en este contexto actual muchas de estas metodologías o criterios de evaluación no se pudieron completar a un 100%. Por lo tanto, nosotros decidimos entrevistar a estos protagonistas principales de este proceso, a los docentes y alumnos. Ahora vamos a mostrar un video que hicimos a profesoras que nos van a explicar cómo fue la manera en la que evaluaron durante este periodo 2020. Buenas tardes. Con respecto al sistema de evaluación que hemos adoptado en la Cátedra Juegos en la Educación Física, bueno, queríamos contarles que el mismo ha consistido en una evaluación periódica, permanente, un seguimiento personal, individual de cada uno de los alumnos desde el mes de abril hasta ahora, hasta noviembre. Semanalmente o quincenalmente solicitábamos una devolución de cada uno de esos temas o cada 2 temas, una devolución por parte del alumnado, a veces era escrito, a veces a través de una encuesta, otras veces a través de un video. Y esa devolución era evaluado también en cada uno de los casos. Los parciales tradicionales que nosotros tomábamos en las clases, en nuestro cursado presencial, ha sido reemplazado por 3 trabajos prácticos individuales que ha coincidido medianamente con los temas que nosotros tomábamos en cada uno de los parciales también de manera presencial. Esos trabajos prácticos integrales tienen el valor de un parcial, pero se lo dábamos de una semana a la otra, con lo cual con el conjunto de temas que nosotros habíamos abordado en la clase, en las distintas clases, porque es más de un tema, ellos debían responder a una serie de cuestionamientos, de consultas, de preguntas que nosotros hacíamos. Han sido distintas instancias de evaluación: la de seguimiento semanal o quincenal, la de los trabajos prácticos integrales y la presentación de la carpeta final, que es la síntesis de todo lo abordado durante este periodo lectivo 2020. La forma de evaluación fue a través de los Meet. Ellos tenían un día y un horario para presentarse a rendir, divididos en grupos de 9, de 8 personas, y bueno, nos llevaba más o menos toda una tarde para evaluar a 3 cursos y en otra tarde otros 3 cursos. Personas que bueno, no se podían presentar o tenían algún problema, le hemos pedido que nos hagan la elaboración de un videíto y que nos manden ese video a la plataforma o al Classroom. Tuvimos que, como dicen y se usa tanto ahora, reinventarnos. En primer lugar, pasamos a ser alumnos, porque manejar toda la información, todas las plataformas, hablar de Meet, de Zoom, en nuestra materia era muy lejano. Tuvimos que ver de qué manera llegábamos a los chicos, a las familias.
la actividad, el rendimiento, la currícula, los programas, tuvimos que dejarlo de lado y ver de qué manera nosotros aportábamos a esas familias que estaban atosigadas porque no tenían cantidad de computadoras, porque no tenían internet, porque no les llegaba buena señal, porque se les superponían las horas de clase a los chicos, los papás y las familias que tenían primaria, secundaria, los papás que se convirtieron en docentes. Entonces tuvimos que ver la parte humana. No tuvimos tan en cuenta si han logrado hacer la serie, si los elementos que habíamos dado, que se dio clase con elementos como soga, como aros, no tenía tanta importancia si habían logrado la serie, sino el compromiso que tuvieron con nosotros y la cantidad de veces que se conectaron. Entonces, para nosotros, todo eso tuvo mucho más valor este año que el rendimiento cuantitativo. Así que ha sido un año de nuevos aprendizajes para todos y que creo que nos va a quedar mucho de todo eso porque hemos logrado que algunos alumnos que en forma presencial no estaban tan conectados con nosotros, este año lo hemos logrado. Así que creo que queda mucho por aprender, mucho por evaluar y no dar tanto por sentado. Así que creo que para nosotros ha sido un año muy positivo. Bueno, más que nada agradecer también a las docentes por dedicar un poco de su tiempo para también darnos una mirada de cómo se dio este proceso de evaluación. Acá podemos encontrar distintos aspectos y quizás uno de los más particulares es el hecho de reinventarse en la educación física. El incorporar algunas plataformas digitales como Meet o Zoom, que las profesoras los veían como alejados, como así también no centrarnos tanto en el resultado, en el cumplir esos objetivos del diseño curricular, sino también buscar la forma de que el alumno sea evaluado a través del seguimiento, a través de su proceso. Incluso ahí teníamos el comentario de una profesora que aumentó el nivel de participación de alumnos, inclusive con años anteriores. Ahora vamos a mostrar una encuesta que realizamos a los participantes principales, digamos, de este proceso evolutivo, a los docentes y a los alumnos de nuestra facultad. Acá vamos a hablar un poco sobre los datos que pudimos conseguir. ¿Cuáles de los siguientes recursos digitales obtuvo para acceder a clases? La gran mayoría de alumnos utilizó un celular y después le siguió la computadora. También puede pasar que tenemos un pequeño número en el cual no tuvieron acceso a las tecnologías. ¿Qué tan dificultoso le resultó conseguir acceso a Internet para poder ingresar a las clases? Bueno, se demostró que fue poco dificultoso en una gran medida. Sin embargo, tenemos un porcentaje que sí le costó poder acceder al Internet. También recordar que tenemos compañeros, digamos, de nuestra cátedra, de nuestra facultad, la cual viven en lugares más alejados, también es más complicado conseguir Internet, hay zonas sin Wi-Fi. ¿Cómo consideramos nosotros el desarrollo de nuestro cursado? Yo acá lo que yo pensaba particularmente es que el porcentaje mayor iba a ser bajo. Sin embargo, podemos demostrar que el porcentaje fue de bueno a regular y más nos inclinamos hacia bueno. ¿Qué grado de satisfacción nos encontrábamos al momento de las evaluaciones, pero en años anteriores? El mayor porcentaje se encontró satisfecho con las metodologías de evaluación que veníamos utilizando y ni satisfecho ni insatisfecho en estos procesos evaluativos, pero también queríamos tener la otra mirada en este nuevo contexto, y acá encontramos una mayor disparidad. Un 34% se encontró insatisfecho con la metodología, con los protocolos de exámenes utilizados en nuestra facultad, y un 25% que le sigue, que se encontró ni satisfecho ni insatisfecho. A continuación le vamos a mostrar los resultados de la encuesta que le hicimos a los docentes. ¿Cuáles de los siguientes recursos digitales utilizó para el dictado de sus clases? 28 personas respondieron
que utilizaron computadora, 22 personas respondieron que utilizaron celulares y tablets. ¿Qué tan dificultoso le resultó a este docente poder acceder al uso de las tecnologías de la información y de comunicación? El mayor grado fue regular. Sin embargo, encontramos también que no le implicó tampoco mucha dificultad al docente poder incorporarse a estas nuevas plataformas. ¿Qué grado de participación tuvieron del alumnado? Acá encontramos que el resultado desfavorece al alumnado porque los docentes interpretaron que el alumnado no tuvo la mayor participación. Está de la media para abajo. Las plataformas que utilizaron los docentes para poder dictar sus clases fueron Zoom, Meet, campos de la UNT, algunas redes sociales como Facebook, como Instagram, WhatsApp. ¿Cuánto considera que fue el tiempo invertido para la corrección, para la devolución de trabajos? Este aspecto fue muy importante porque también nos permitió ver la economía de ese proceso, de esa metodología de evaluación que tienen los docentes. Por ejemplo, la mayoría de los docentes consideraron que el tiempo invertido para que hagan sus correcciones, hagan las devoluciones de los trabajos, fue muy alto y fue medio. ¿Con qué grado de satisfacción se encontraban los docentes, se encuentran los docentes con las metodologías, con los protocolos de exámenes que estamos evaluando actualmente? También en esto encontramos cierta disparidad, pero el 40% se encuentra satisfecho, un 23% ni satisfecho ni insatisfecho, y un 20% algo insatisfecho y un 16,7% que se encuentra muy satisfecho con este proceso de evaluación que tiene nuestra facultad actualmente. ¿Cuál es la frecuencia con la que usted evaluó durante el cursado de sus alumnos? Si es otro, mencionar. Bueno, acá podemos encontrar que hay una mayor diferencia entre la evaluación por cada unidad, después le sigue una evaluación por cada cuatrimestre y una evaluación al final del cursado. Lo que podemos ver, a pesar de toda la disparidad, es que todos los procesos evaluativos se enfocan solamente en el final. No encontramos ningún docente que haya puesto el proceso evaluativo, yo lo tomo desde el inicio. De estos aspectos, ¿cuál considera usted que es más relevante a la hora de evaluar? Acá pusimos nosotros dos opciones y dejamos un espacio abierto para que los docentes, bueno, pudieran ver si consideran otro aspecto importante, también detallarlo. La mayoría de los docentes, un 70%, dijo que ellos consideran que la evaluación tiene que tener en cuenta el proceso del alumno. Después, un 12% indicó que la evaluación tiene que tener en cuenta el resultado. Después, en toda esa disparidad, entran componentes que tienen en cuenta el seguimiento, el proceso del alumno. Por lo tanto, acá nosotros podemos ver que encontramos cierta disparidad entre lo que el alumno a veces percibe y entre lo que el docente también está percibiendo. Los alumnos por ahí están pensando en que el proceso evaluativo se centra mucho más que nada en el resultado, en el aspecto cuantitativo. Sin embargo, acá la gran mayoría de los docentes nos están demostrando que también tienen en cuenta el proceso que tiene el alumno hasta llegar a ese objetivo. Pero para eso vamos a hablar un poco de lo que es la problemática actual. Bueno, sigo yo. Voy a hablar sobre la problemática actual, digamos, que tiene este proceso evaluativo. Como bien dice la palabra, debería ser un proceso, digamos, tomado como un seguimiento continuo del alumno. Y es justamente lo que nos pasa. Siempre enfatiza, digamos, en el resultado y no como un proceso, digamos, continuo. Después, no proponemos dejar de evaluar, digamos, sino cambiar ese foco. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos tomarlo desde otra perspectiva, digamos, otra perspectiva en la cual no solamente sea una nota numérica, sino un proceso y contenidos, digamos, que sean relevantes para poder evaluar. Por ejemplo, acá damos el ejemplo donde dice
que el alumno desaprueba el trabajo práctico por no alcanzar el mínimo de ejecuciones correctas de un tiro libre. Bueno, hay mucho en eso, digamos, como por ejemplo, ¿cuál es el sustrato detrás del número de ejecuciones correctas que debe hacer este alumno para ser considerado competente? O una simple decisión cuantitativa que la realizan los profesores. Bueno, primero que nada hay que ver cuál sería el objetivo, digamos, que tiene el profesor para evaluar, qué es lo que realmente busca, digamos, y solamente si le importa ese número, digamos, que los alumnos deben llegar para poder aprobar, digamos. Así que bueno, como dije, tiene que tener una correlación entre el objetivo y los contenidos, digamos, como parte del modelo didáctico, como son todos los componentes. Bueno, otra pregunta que nos hacemos es si la evaluación condiciona nuestro conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces, digamos, en el proceso evaluativo, todos lo toman como solamente para aprobar y sin embargo no debería ser así. Debería preocuparse el aprender, digamos, el aprendizaje significativo en el cual esto nos sirva para poder llevarlo a otros contextos y poder aplicarlos a esos conocimientos, porque no sirve de nada realizarlo de una manera lineal, en la cual yo no lo voy a poder transportar esos conocimientos a otros contextos. Como por ejemplo, se puede ver ahora, digamos, que muchos profesores no pudieron adaptarse, digamos, a este contexto nuevo, entonces por eso deben rever su forma de evaluar. Y bueno, otra pregunta, digamos, que nos hacemos, dice, si preparamos un examen de anatomía para alumnos de cuarto año del FACDEP, ¿cuántos podrán sacar la misma nota que sacaron en el primer año? Bueno, ahí está claramente, si un alumno realizó un aprendizaje significativo, yo creo que realmente lo van a poder resolver de la misma forma o de otra manera. Ya si su condicionamiento fue solamente aprobar y no aprender, digamos, ahí ya estaríamos hablando de otro número, digamos, en la evaluación. Bueno, ¿se da solo en el proceso evaluativo? Dice, la pregunta siguiente. Esto no nace exclusivamente al momento de evaluar, sino del proceso de enseñanza-aprendizaje, condicionando la manera que los alumnos aprenden. Bueno, para evitar que esto suceda, como educadores tenemos que salir de nuestra zona de confort, tanto evaluando como dictando nuestras clases. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que salir de esa zona cómoda e ir en busca de nuevos horizontes, nuevas formas, ya que si a una persona o a un individuo solamente puede realizar lo que le gusta o lo que sabe, nunca va a poder crecer. En cambio, si nosotros vamos en busca de nuevos horizontes, sin duda que vamos a poder aprender muchas cosas más y nos vamos a formar como seres íntegros. Bueno, un ejemplo más práctico, bueno, acá vamos a dar otro ejemplo más práctico. Bueno, la forma más fácil sería vivenciar un entrenamiento de HIIT. Bueno, no es lo mismo que yo a un alumno le diga que realice un HIIT sin explicarle cuál es el objetivo de ese HIIT, que él lo vivencie de esa forma y cuáles son los componentes que podría tener ese HIIT. Si él lo realiza por hacer, sin duda que no tendrá ningún sentido. Pero si como docente explicamos la importancia de esa carga, tanto la intensidad, la duración y para qué nos sirve, digamos, cuál sería el objetivo final, sin duda que será más significativo que si no lo digo. Bueno, el concepto quedará grabado porque lo vivió con su propio... Bueno, ahí partimos de la base, digamos, que es importante vivenciarlo, digamos, para que ese aprendizaje pueda ser significativo y ser contextualizado. Bueno, acá, bueno, más o menos de lo que venía hablando, que debería tomarse, digamos, como un proceso de seguimiento continuo y no como un resultado, una nota numérica, digamos, que en realidad en muchos casos no sirve de nada, sino no se aprende, no se llega al objetivo que es el aprendizaje de ese alumno, digamos. Normalmente, digamos, este paradigma de
de la calificación de evaluación viene desde la educación tradicional que perduró por muchos años y que sigue hasta el día de hoy, y sin embargo se pierde el foco, de vista el foco importante que es el aprendizaje del alumno. Y bueno, hay que enamorarse del proceso, de todo el proceso, y de esa forma el alumno creo que va a lograr su objetivo, que realmente es el aprender. Bueno, evitar el medir por medir significa, digamos, que no hay que tomar los datos por sí, sino que tiene que tener una correlación. ¿Y para qué medimos? ¿Qué es lo que realmente nos interesa de esa medición? ¿Realmente nos sirve o no? ¿Están en correlación con los objetivos o no? ¿Con el contenido o no? Bueno, ahí como mencioné hace rato, todos los componentes del modelo didáctico, tanto la evaluación como los objetivos, como los contenidos, como la metodología aplicada, son importantes y son en la estructura. Es por eso que deben tener correlación entre sí. Bueno, por último, se requiere una evaluación congruente con la concepción del proceso de aprendizaje. Bueno, es más que nada lo que estaba hablando, que se necesita esa correlación, digamos, con otro punto. Hay que tener una mirada más lateral que lineal, así poder lograr los objetivos planteados y, bueno, que el alumno también pueda lograr sus objetivos. Bien, como mis compañeros ya han podido definir lo que es evaluar, pudieron definir los criterios que vamos a utilizar, dieron una mirada de lo que venimos investigando, vamos a comenzar a definir hacia dónde vamos y qué es lo que buscamos en este proceso de evaluación. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Es que los disfrutemos, ¿sí? Disfrutar de este proceso para realizar que vamos a realizar con nuestros alumnos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que evaluar estos aspectos que les sean útiles en la vida, que le podamos brindar esas herramientas para que ellos puedan utilizar estos procesos evaluativos a lo largo de su vida. No tanto en contenidos alcanzados, ¿sí? O adquiridos. Debemos poner énfasis en el evaluar los comportamientos, a su proceso, a su autoconocimiento, a la responsabilidad, a la iniciativa, a la creatividad, a esa resolución de problemas. Además, vamos a evaluar las experiencias previas que tienen nuestros alumnos, ¿sí? Que nosotros en la cátedra de entrenamiento de evaluación llamamos una evaluación 360 o matriz de rendimiento. ¿Qué es esta evaluación 360? Es obtener la información sobre cada uno, ¿sí? En la función que cumple dentro del grupo. Es una autoconcepción de los participantes con respecto a sus compañeros, para poder realizar una retroalimentación, ¿sí? Con ellos. Promover las evaluaciones grupales y compartidas, valorar la cooperación y la colaboración de cada uno de los integrantes que componen este grupo. Hacer esa evaluación participativa en el punto que no quede en manos de un evaluador externo, sino también del alumno, ¿sí? Del sujeto a este aprendizaje que tenga algo para decir, ¿sí? Y esto va a ser un punto a favor de la autoevaluación. Ampliar el uso en el proceso evaluativo. Y acá nosotros hemos indagado, nos hemos informado sobre cómo son estas evaluaciones online en la pandemia por la que estamos atravesando, y que para poder darles herramientas también a los docentes a la hora de evaluar. Contamos con aplicaciones que son para los celulares, tablets o computadoras, que son gratuitas. ¿Sí? Hay plataformas virtuales y redes sociales. A continuación vamos a detallar algunas de las que son de fácil acceso y las más utilizadas por los docentes. Bien, contamos con aplicaciones para celulares, tablets y computadoras gratuitas. WhatsApp, los grupos de alumnos, en las videollamadas, por Zoom, por Google Meet, por Google Classroom. Acá tenemos otra de las aplicaciones que se lo ha utilizado mucho los docentes, que es TikTok, que cómo se la emplea, cómo se la pone en práctica
aplicación que si bien es utilizada para el tiempo libre, pero se la pudo adaptar, ¿sí?, a lo que el docente requiere. YouTube, Vivo Video, también es otra de las opciones, que se pueden grabar videos y poder subir. Después tenemos las plataformas, virtuales, ¿sí?, con las que se ha utilizado muchísimo los docentes en este transcurso para poder subir la información, para poder validar más lo que los docentes pretendían que los alumnos aprendan. El campus virtual, la plataforma educativa de Moodle, y también tenemos las redes sociales, Facebook e Instagram. Ahora, ¿cómo nosotros los docentes podemos garantizar esa validez, esa confiabilidad en una evaluación virtual? Las actividades que plantean tienen que ser claras, tienen que estar pensadas y poner en práctica el aprendizaje y a la vez aprender. Supervisar mediante videollamadas, ¿sí? Las plataformas brindan posibilidades de cuestionarios adaptados a los requerimientos del tiempo. Podemos utilizar las aplicaciones, dos aplicaciones a la vez. Podemos subir un formulario a una plataforma y a través de otro medio de comunicación, que puede ser el celular o la computadora, grabar el momento en el que el alumno esté exponiendo o rindiendo o mostrando el video que quiere subir para ser evaluado. Bien, entonces, ¿cómo vamos a adaptar nuestras evaluaciones a estas TICs? Lo primordial, lo primario, ¿sí?, es el momento de evaluar qué será, ¿sí?, de qué manera lo vamos a hacer y con qué materiales cuenta el alumno para poder hacerlo. Por lo tanto, nuestra primera adaptación será la flexibilidad. Entonces, el docente debe contar con esta herramienta, ¿sí? Lo que no quiere decir que al ser flexible tenga que ser más sencillo, más fácil. La flexibilidad no es lo mismo que el docente le facilite la actividad al alumno. Priorizar las evaluaciones ágiles y en contextos relajados, ¿sí? Puestas a prueba serán las competencias, las capacidades de análisis, las capacidades creativas y la resolución de problemas. Adecuar los instrumentos de evaluaciones a los espacios físicos y elaborar cuestionarios y consignas simples, identificar conceptos, análisis, reflexiones e interpretaciones. La flexibilidad será una herramienta que los docentes deben poner en práctica para que la evaluación del alumno sea buena, tanto para él y como para el docente. Así podemos llegar a la conclusión que la lógica de creer una única manera de evaluación se vio totalmente trunca este año. Tanto docentes como alumnos debimos reinventarnos día a día, aprender que existen nuevas herramientas y métodos no tan solo para dictar una clase, sino también para llevar a cabo una evaluación. Cada una tiene sus ventajas y desventajas. Solo debemos aprender a utilizar y emplear la que sea más eficaz para lo que pretendo evaluar. Llegó el momento de cambiar, de crecer, de innovar, de superarme día a día y de enriquecer mis conocimientos, haciendo de la tecnología una aliada, una herramienta más a la hora de enseñar, aprender, pero sobre todo de evaluar. Debemos enamorarnos del proceso de cada uno de nuestros alumnos. ¿De qué te sirve tener todos los conocimientos del mundo si no somos capaces de escuchar el pedido de ayuda de nuestros alumnos? Ellos, con una simple mirada, un gesto o simplemente escuchándolos, nos pueden enseñar muchas más cosas de las que creemos. Es el momento de abrir nuestras cabezas y poder mirar más allá. Los grandes cambios siempre vienen acompañados de una fuerte sacudida. No es el fin del mundo, es el inicio de uno nuevo. Y no debemos olvidar que un buen docente es aquel que deja huellas tan profundas que el recuerdo no borra y el mal no destruye. Bueno, muchas gracias por esas conclusiones y también agradecerle a ustedes, los docentes, quienes nos están viendo, por quedarse hasta acá, por usar un poco de su tiempo en nuestro análisis. También esperamos alguna retroalimentación de parte de ustedes
y a partir de ahora empezar a aplicar también todas estas herramientas para poder lograr un proceso evaluativo mucho más fructífero. Nada más que agradecer y que sea hasta pronto. Nos vemos. Adiós.